Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos yendo a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente inicio de mes. Ya nos encontramos a viernes 1 de abril del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, un tema muy delicado, como sabemos, y un tema que todavía no se ha podido esclarecer ante una situación que se vivió en el sexenio pasado en donde prácticamente estaban ocultando todo. Fue el caso de Ayotzinapa. Fíjense ustedes cómo se desenvolvían los medios de comunicación anteriores que simplemente solapaban lo que decía en su momento esa administración en el poder. Uno de los que tocó el tema e inició todo esto, exhibiendo a los medios de comunicación, como ustedes recuerdan, fue hace un par de días, ahí el miércoles, con Epigmenio Ibarra, en donde le dijo directamente a Ciro Murayama que debería pedir una disculpa, así tal cual. Y quiero recordar esto, porque tal parece que lo mismo, conocemos al señor Carlos Loret de Mola, cómo es su actuar. Todas sus entrevistas se hacen para poder atacar, pues sí, al gobierno en turno, porque con eso lo compara todo, pero en esta, pues le salió el tiro por la culata, en donde simplemente queda visto que este gobierno sí está para poder llevar a cabo, o esclarecer, pero mejor dicho, hacer justicia, y no solapar lo que anteriormente se hacía, dejando en evidencia que estos medios de comunicación simplemente servían para tapar, eran tapaderas. Escuchen esto y nos vamos de lleno a esa entrevista, porque tal parece que al señor pues no le dieron motivo para poder atacar al gobierno como él acostumbra y como le encanta. Primero recordemos esta participación de Epigmenio Ibarra en su espacio, ahí con Ciro Gómez Leiva. Perdón, hay fotos. Sí. ¿Fotos de qué? Fotos de los heridos en la clínica tomadas por militares y Fotos que hemos testimonios de visto desde estudiantes. el 2014 y que hemos presentado nosotros. Y testimonios de estudiantes que dicen que fueron interrogados por militares y amenazados. ¿Cuántos testimonios, Miriam, de estudiantes que fueron interrogados? Omar García. Miriam estudió los no sé cuántos testimonios hay. De interrogación. A ver, ven, pásale. Miriam. Pero yo no dije tortura. Sí. Omar García habla precisamente de eso y están las fotos tomadas por los militares. Estuvieron en la escena del crimen, estuvieron con los jóvenes heridos. ¿Cuántos, Miriam? No tengo. Perdón, pero ella sí ha trabajado el no tema tengo en el detalle número. y perdón porque nos piden disculpas. Nos piden que ofrezcamos disculpas, entre otras cosas por haber presentado aquí durante 5 años, 6 años tus reportajes. Y de eso nos vienen a decir hoy que nos disculpemos. No, yo te vengo a decir a ti que la verdad impacta. Yo presento la verdad información, que dices que yo sí. presento la información con el trabajo de mi equipo. Lo que te acabo de decir No a partir es de que mis la opiniones, verdad, Silvia. ¿sabes cuál es un problema? El periodismo de oídas. No, a ver, Ay, ahí te va el periodismo señor de Epigmenio. oídas. Yo no he trabajado, yo en lo personal no estuve ahí. Bueno, pues así se desarrolló esa parte. 30 minutos estuvo el debate. 30 minutos, para que vean ustedes, porque así es como se comunicaba. De oídas, como dicen. De igual forma, fíjense ustedes, el señor queriendo hacer de las suyas como acostumbra Carlos Loret de Mola, pues le salió mal esta entrevista porque le dijeron de frente que aquí las cosas son diferentes. De hecho, y hay que decir las cosas, trató de comparar en qué avance van con lo que hubo en Peña Nieto con este. La misma le dice que simplemente tuvo que hacer, sí, un retroceso, iniciar desde cero, porque ellos fomentaban eso, queriendo ahora sí que distraer todo, buscando falsedades. Pero vean ustedes. 7 años, la doctora Ángela Buitrago. Me da muchísimo gusto vernos presencialmente otra vez después de tanto tiempo, ¿no, doctora? Un gusto verte. La verdad que
Tú nos acompañaste en esos primeros años y volver acá pues, y verte es un gran placer. Sí, me acuerdo cuando estaba yo en la televisión y el presidente era Peña Nieto, ¿no? Sí. ¿Han cambiado las cosas? Para el GIEI sí han abierto muchos espacios. Regresamos a partir del 2020 y se ha por lo menos notado la voluntad de entregar la información que requiere realmente. Es decir, sí ha sido mejor el gobierno de López Obrador ahora que lo que fue cuando hacíamos esas entrevistas, que ustedes prácticamente a codazos se abrían pasos frente al régimen de Peña Nieto. Realmente ha sido coherente y sincero en tratar de buscar la realidad de este caso. Si tuviéramos una carrera del 0 al 100, en donde el 100 es ya llegamos al final, ¿dónde estábamos al final del sexenio de Peña Nieto y dónde estamos ahora? ¿En qué kilómetro de esta carrera de 100 kilómetros? ¿Sobre el caso o sobre el...? Sobre saber la verdad. Pues yo creo que hicimos una devolución, y digo un retroceso, producto de toda la actividad que se realizó dentro de la investigación. Estoy hablando de las torturas, de las falsificaciones, de las simulaciones. Cuando nosotros regresamos, encontramos algo que ya habíamos advertido, que era el tema de las torturas y la falta de coherencia entre ciertas versiones y ciertas pruebas. Cuando nosotros regresamos, nos encontramos con que inclusive las actas de la PGR eran falsas. La información que contenían esas actas no existía. La tortura había sido un motor indispensable para obtener una información que no era cierta o que en parte era cierta, pero que de todos modos, al haber decretado categóricamente la tortura, la prueba se excluye. ¿Qué tan cerca estamos de saber la verdad de la verdad? Yo creo que no te podría dar un grado de certeza. Lo que te puedo decir es que se ha limpiado mucho esa obstrucción. Se ha generado también muchísimo avance en términos de saber qué no fue y qué efectivamente fue. Y cuando se inicia la investigación, Carlos, aparece una cosa dramática. Y la circunstancia más dramática es pensar que la investigación esté plagada de falsedades y simulaciones. Lo decíamos en la presentación del informe. Una investigación lo que debe propender es por hacerse de manera escéptica, legal y sobre todo con búsqueda de información real para poder llegar a dar una respuesta a las personas y a la sociedad. ¿Queda claro que fue el Estado? Mira, yo te voy a decir una cosa. Fue el crimen organizado en cooptación y connivencia con funcionarios que ejercen el cargo de funcionarios públicos de diferentes niveles. Nivel municipal, nivel estatal, nivel federal. ¿Fuerzas Armadas incluidas? Ahí estamos, y yo quiero ser muy categórica en esto. Mientras nosotros no tengamos judicializados algunos casos, prefiero reservarme algunas respuestas, pero te quiero contestar también con la misma tranquilidad. Hay conocimiento claro de que las fuerzas militares conocían lo que estaba sucediendo, sabía y tenían infiltrados efectivamente a los muchachos de la Escuela Normal Isidro Burgos. Uno de esos muchachos desapareció también. Así que sobre esos supuestos el seguimiento debió ser mayúsculo y es mayúsculo. 2, debieron haber actuado para proteger a los muchachos porque en tiempo real estaban escuchando, viendo y leyendo que efectivamente los muchachos habían sido detenidos por el crimen organizado y presuntamente coludido con el narcotráfico. Es decir, el ejército sabía lo que estaba pasando. Yo creo que todos. Todo y desde ese punto de vista, sobre todo las entidades estatales, tenían pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Ahora, la versión original, esa llamada verdad histórica, porque así la planteó el régimen de Peña Nieto, decía que los muchachos habían sido secuestrados por policías municipales, entregados a sus asesinos, los habían llevado a varios de ellos al basurero de Cocula, los habían quemado, triturado y arrojado al río. ¿Eso ha cambiado? Sí. La primera parte no. Es decir, policías municipales participaron, los detienen y los entregan. Hasta ahí sí. La segunda parte, el lugar de destino de los estudiantes no solo ha cambiado. Tenemos pruebas fehacientes de que existe también una simulación en el tema del basurero. La mostramos en un video que encontramos y que nos facilitó en particular la Marina. El video de la Marina. Que tiene que ver con, de la Marina por orden del presidente, que tiene que ver con elementos fundamentales en donde tú estás viendo también cómo ese basurero, y digamos que aquí se hace una composición investigativa de todos los documentos más el video, ese basurero tenía custodia el 5 de octubre del 2014. ¿Por qué tenía custodia? No sabemos. El 12 de octubre del 2014 aparece Sedena y manda un informe y dice en el basurero no hay nada. El 27 de octubre vemos todo ese dispositivo, que no solamente está Marina, y eso quiero ser categórica. Ustedes ven cómo... Porque se ve un dron que se supone que el dron es de la Marina y se ve personal de la Marina moviendo bolsas de bultos, ¿no? Y sobre esa base también llega la PGR con Murillo Carama a las 8:30 de la mañana y posteriormente llega Sedena. Pero, ¿ustedes creen, perdón, que en el basurero no pasó nada? No es de creer, Carlos, es de tener la prueba. O sea, ¿tienen la prueba de que en el basurero no quemaron a nadie? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque cuando uno dice yo creo, pues podemos creer muchas cosas. Sí. Pero nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, no para desvirtuar, sino para comprobar si sí o si no.
Ni técnicamente, ni científicamente, ni históricamente, y ahí sí meto el término histórico a través de los documentos que hemos revisado, hay elementos para considerar que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero. ¿Fueron incinerados en otro lado? Parece más categórica una declaración que existe y hemos podido comprobar a través del hallazgo que se ha encontrado de restos óseos, lamentablemente en la barranca de la carnicería de Cristian Telumbre y de Yoshivani de la Cruz. Es diversa la historia si tú dices que los muchachos fueron incinerados en el basurero, o dos, si fueron llevados a la barranca de la carnicería, porque inclusive los perpetradores, la forma como fueron lamentablemente asesinados estos muchachos que ya hemos reconocido por ADN, la forma de dónde los incineraron, dónde. Y si tú concluyes técnicamente que no puede haber incineración, que no pudo haber fuego en el basurero, es que no es el GIEI, es la UNAM, es el EAF, es el GIEI. Y no te quiero anticipar otras cosas. De una vez, anticípemela. ¿Por qué no? ¿Por qué te digo eso? Porque además vas a ver en el video cómo está la vegetación. Ese video que encontramos también te permite ver que la vegetación estaba intacta. Si hubiera habido un incendio... No solamente el tema de lo que demora en recuperar una capa vegetal, sino la irradiación. Entonces, que hubiera hecho. No los queman, y es duro hablar así, de pronto nos hemos acostumbrado, pero a ver, estamos hablando de jóvenes, ¿no? De seres humanos incinerados, ¿no? No en el basurero Cocula, sino en la barranca, que está más o menos a un... No los queman ahí. Esa es la gran diferencia. Al verificar ciertas declaraciones de ciertas personas dentro del expediente y otras informaciones, llegamos a la conclusión que lamentablemente optan por ese mecanismo, pero no es tampoco ahí. ¿Y dónde es? Te la quedo debiendo. Esto todavía no se sabe. O ustedes ya saben. Te la quedo debiendo. O sea, ya saben ustedes, pero todavía no lo van a decir. Ustedes ya tienen una idea de dónde puede ser. Se sigue verificando, Carlos. Y lo importante es tener la seguridad y la certeza. Nosotros no podemos lanzar hipótesis sin tener entonces plena los habrían certeza. incinerado en otro lugar y luego llevado a la barranca y luego arrojado al río. No. Tampoco. Esa versión del San Juan también es una versión simulada. Esa versión del San Juan, yo no sé si tú te acuerdas, nos hiciste una entrevista ya saliendo de Ciudad de México en el 2016 y nosotros te contamos que encontramos un video Claro. que ponía una actividad previa al hallazgo de la famosa bolsa del río San Juan. En el río San Juan. Se comprobó ya y llegamos hoy a decir categóricamente que el acta del río San Juan es falsa, que hubo actividad previa en donde se manipuló de manera flagrante el río San Juan, que tenemos evidencia demostrativa, declarativa y documental que lo que dicen ahí no fue cierto. Sobre esos supuestos también podemos decir que hay también demostración, que ya es parte de lo que, digamos, se está ventilando también vía judicial, de que hubo intervención pericial sin las medidas necesarias. Ya hay investigación y imputación y va para juzgamiento los casos de los MPs y de los peritos que en este contexto mintieron, faltaron a la verdad y entregaron información que no debía haberse entregado a la investigación. ¿El lugar donde los incineraron queda muy lejos de ahí? ¿Del basurero y de...? Sí. Pues por lo menos el que tenemos noticia. Y es Ahora, no una sabemos si son más. Una pregunta más y ya, para no insistir más. ¿Es una instalación de gobierno? No, eso sí no te lo puedo contestar. Hasta ahí vamos. Bueno, ¿hay indicios de que las Fuerzas Armadas cometieron este crimen? Es decir, está claro porque nos dice que estuvieron enteradas minuto a minuto de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Son perpetradores también? O sea, ellos... Yo no te puedo hacer esa afirmación. Eso es parte de una investigación. Estamos, evaluando todos los elementos que hay. Pero lo que sí te puedo contestar es que sobre esa base, mucha de la información que hay ahí, pues permite entender, y te lo digo porque además ya está en el informe, es público, un hecho que es para nosotros revelador. Cuando el Batallón 27 realiza una investigación disciplinaria, porque un medio escrito saca una información sobre la posibilidad de que un miembro de ese batallón hubiese estado el día de los hechos en un lugar donde sí estaban los muchachos. Y sobre esos supuestos inician una investigación disciplinaria y en esa investigación disciplinaria se encuentra que al señor lo sancionan por haber omitido los lugares a donde fue. ¿Sigue siendo lo más probable que los jóvenes hayan sido asesinados por el crimen organizado? Nosotros lo manejamos al revés. En este momento no tenemos evidencia de que haya alguien con vida, pero tampoco podemos decir, y categóricamente tenemos que ver la otra evidencia. Tenemos evidencia, no, ya no es evidencia, prueba de que las personas como Cristian Telumbre, Yoshivani de la Cruz y Alexander Mora Venancio fallecieron por la forma como se encuentran los restos, incineradas, y sobre esos supuestos hemos sido categóricos. Los padres, hay que entender el dolor, la incertidumbre, pero también han entendido y nos han pedido siempre la verdad.
Y el GIEI siempre ha tratado de hablar con la verdad y mostrarle las cosas por duras que sean. En esto, lo que tienes que decir aquí es que este hecho es de 180 personas, Carlos. Déjame paso ahora al sexenio de Peña Nieto. Y empiezo por el propio Peña Nieto. ¿Y Peña Nieto? ¿Lo citaron a declarar? Yo creo que prontamente tendrá que contarnos, porque hay muchas cosas que no conocíamos, no sabíamos, y cuando digo contarnos, acuérdense que nosotros somos coadyuvantes de la Fiscalía, es decir, contarle a la Fiscalía. Ustedes escuchan, ¿no? Y nosotros escuchamos y también podemos preguntar, pero independientemente de eso, lo grave de esto es que cuando tú miras el conjunto de documentación, de información, la pregunta es, ¿cómo dejó pasar todo esto? ¿De dónde? Se sospecha responsabilidad de Peña. Vuelvo a lo mismo, yo no te hablo de responsabilidad y no te puedo hablar de responsabilidad, pero sí por lo menos te voy a decir una cosa que, y lo digo textualmente y sin que me sonroje, es muy triste que después de demostrar que no hay posibilidad de que a los muchachos hubiera sucedido lo que sucedió, cierre su sexenio manifestando a todos los ciudadanos mexicanos que ese hecho es cierto. Cuando eran obligatorias las recomendaciones del GIEI, cuando se le demostró con prueba técnica, por lo menos haga una investigación de fondo, permita que se haga. ¿Y López Obrador querrá que Peña Nieto declare? Pues yo creo que todos los mexicanos, yo creo que es un tema de saber realmente qué pasó, no solo con esos 43, Carlos, sino con todos los desaparecidos de México. Es que esto es un sistema. Ya pienso. ¿El secretario de la Defensa? Mira, ¿Del sexenio anterior? Sí, el secretario de la Defensa de esa época, que era el general Cienfuegos, inclusive se opuso a que nosotros entrevistáramos a los militares porque nosotros éramos extranjeros. Me acuerdo textualmente en un programa de televisión que dijo, y no voy a permitir que los extranjeros interroguen a mis muchachos. Él nunca entendió que la pretensión del GIEI era realmente hacer un interrogatorio serio en donde se pudieran contrastar elementos que hoy en día están saliendo. Pero sobre esa base nos vio como enemigos. Y las manifestaciones directas del general Cienfuegos fueron a atacarnos. Y te cuento otra cosa. Lamentablemente encontramos en los archivos de Sedena que toda la campaña de desprestigio al GIEI fue ordenada desde allá. Los titulares que empezaron a salir contra el GIEI estaban en un documento secreto. Hay que desprestigiar al GIEI, hay que decir que fracasaron, hay que decir una pregunta que preguntaron algunos medios y algunos periodistas. No contestaron la pregunta a la que vinieron. No sirvió para nada el trabajo del GIEI. Todo esto está escrito. Todo esto lo ordenó Sedena. Todo esto lo construyó desde ese punto de vista para atacar al GIEI. Y el secretario de la Defensa, Cienfuegos, buscó deliberadamente ocultar lo que pasó, es decir, más allá de la campaña de desprestigio, etcétera, etcétera. Es decir, actuó como parte de esta connivencia para la desaparición de los muchachos, para que no se supiera, etcétera, etcétera. Te voy a contestar con un documento que tenemos y que fue publicado por los medios y que sencillamente la información de saber dónde estaban los estudiantes en tiempo real llegó al SDN1, o sea, al despacho del secretario. 2, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo porque toda esa información le llegaba directo. Comunicaciones de él están firmadas por él, en este caso, frente a hechos conocidos. Pues tampoco se zafa, ¿no? ¿Y el de Marina, del sexenio anterior? Pues el de Marina, que también fue, si no, mi memoria no me falla, a veces me falla, pero creo que es el secretario Vidal Soberón. Sí. El secretario Vidal Soberón reservó 5 años el material de Marina. No permitió que se accediera al material documental de Marina. Por esa razón, los videos y todos estos documentos fueron reservados por ese secretario. 2, salió directamente a atacar al GIEI. Consideró que nosotros estábamos usurpando también la soberanía y éramos unos intrusos. Sobre esos supuestos te lo pongo así de claro. Todo eso significa que cuando tú ves que efectivamente tenían conocimiento, participaron, hicieron operativos y todo lo ocultaron porque no hubo información a este respecto. Pero además reservan la información, se niegan a dar. Es que aquí esto no es un favor, Carlos. La información pública o de funcionarios. Pues como pueden ver ustedes, un sexenio que ocultó todo y pues sí, tuvo que llegar a esta nueva administración y permitir que se vaya esclareciendo la verdad. Pues le salió mal su ataque, pensó que le iban a decir que no le han abierto las puertas, que eran nada más dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, son hechos, para que vean ustedes que aquí sí se busca esclarecer toda esta situación y no solaparla como se hizo en el sexenio anterior. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.